yo soy Falo, pertenecí en aquella época a la Coordinadora Asturiana por la Insumisión y bueno, desde la organización de estas jornadas antimilitaristas me invitaron a presentar a Lidia Falcón y a contaros brevemente un poco lo que fue la campaña de insumisión, lo cual agradezco muchísimo que me hayan invitado, no solo por recordar lo que fue la insumisión, que para mí fue un momento muy importante de militancia y de implicación en un movimiento social que bueno, para mí personalmente fue de los más importantes en los últimos años, pero el placer es doble por poder presentar a Lidia. Yo como aprendí de feminismo, pues estar aquí al lado de una mujer que supone tanto como referente y como luchadora por la igualdad, pues la verdad que es emocionante el poder compartir esta mesa con ella y con todas vosotras. Como lo importante va a ser lo que ella nos cuente, simplemente os voy a dar algunas pinceladas de lo que fue la insumisión, y como además veo que en el público tenemos gente que la vivió intensamente y otra gente a lo mejor más joven que solo la conoce de referencias, pues podemos combinar un poco el tema ahí, ¿no? La insumisión fue una campaña de desobediencia civil contra el servicio militar obligatorio que existía en este país y ante el cual pues, un montón de gente se negó a participar. En ese sentido, supuso un enfrentamiento directo con el Estado, supuso que muchos jóvenes en aquella época acabaran en la cárcel y supuso también una cierta victoria porque la insumisión consiguió acabar con el servicio militar obligatorio. Aunque la objeción de conciencia ya tiene una trayectoria pues, de la época del franquismo, fue en los años 80 cuando se empezó a desarrollar una campaña bueno, mucho más directa y donde se empezó a plantear la desobediencia como forma de lucha. En principio desde el movimiento de objeción de conciencia y después también a través de otros colectivos antimilitaristas que fueron surgiendo en los años 80. El enfrentamiento era muy sencillo. Ante esa obligatoriedad que había de ir a la mili, lo que hacía la gente, que era llamar a filas, era negarse. En un principio, bueno, hubo distintas estrategias por parte de los distintos gobiernos para enfrentarse a todo esto, pero al final, bueno, acabó desembocando en una situación, tanto con la insumisión, por lo que suponía enfrentamiento directo, como con la propia objeción de conciencia que generó miles y miles de objetores, pues que el servicio militar pues, cada vez iba yendo menos gente y de hecho en el último año pues de las 90.000 personas que supuestamente tenían que ir a cumplir la mili, que además era el año que se acababa, en 2001 si no recuerdo mal, pues lo cumplieron 5.000. Ese enfrentamiento, que en principio era bueno, algo que podían hacer solo los jóvenes de determinada edad, solo hombres y de determinada edad, uno de los aspectos, yo creo que más importantes a la hora de desarrollar la campaña fue el vincular a otro tipo de personas que, aunque no estaban directamente obligadas a cumplir la mili, sí que cumplieron una función muy importante en lo que fue la campaña de insumisión, ¿no? Fue lo que denominamos el colchón social, que suponía todo un conglomerado de solidaridad y de lucha antirrepresiva que estaban sufriendo directamente los insumisos, ¿no? En ese sentido, pues desde algunos partidos políticos, pero sobre todo gente de los movimientos sociales alternativos que estaban surgiendo,
del ecologismo, del feminismo, tuvieron también una implicación importante y bueno, como veréis por ahí en algunos de los carteles y en algunas de las imágenes, pues la respuesta y el apoyo que se obtuvo en ese sentido nos ayudó a que la lucha, bueno, pues triunfara, ¿no? y se extendiera. El enfrentamiento directo con el Estado a la hora de tener que estar en la cárcel era también un momento duro, pero era algo que se asumía dentro del movimiento como la forma más directa de enfrentarse a lo absurdo de lo militar, ¿no? A lo absurdo de la conscripción, de la obligatoriedad de cumplir el servicio militar. El mensaje del movimiento antimilitarista iba más allá, no se quedaba solo en acabar con la mili, sino que el objetivo final estaba planteado que lo que había que acabar era con el ejército y con los ejércitos y con las guerras, ¿no? Y esa era la lucha, bueno, hacia la que se pretendía llegar, aunque la lucha se quedó solo en la parte de la mili, pero bueno, digamos que la gente que estábamos más implicada dentro del movimiento, bueno, pues era un poco el objetivo que alcanzábamos, ¿no? Quería hacer mención especial también a la situación aquí en Asturias, en cuanto a cómo nos organizamos en aquella época, porque en un principio, pues, aparte del movimiento de objeción de conciencia, había otros colectivos, estaban los colectivos Milicaca, estaba el colectivo Bandera Negra, vinculado al movimiento anarquista, y luego pues había, bueno, otro tipo de gente alrededor, ¿no? En Asturias fue en el único sitio donde todos esos colectivos confluimos, esa palabra tan de moda actualmente, confluimos no solo para coordinarnos bueno, dentro de la campaña de insumisión y de la lucha y del trabajo, pues cuando tuvimos insumisos en la cárcel, sino que disolvimos nuestros propios grupos en lo que fue la Coordinadora Asturiana por la Insumisión, como una manera también de ir más allá en la lucha, ¿no? Un movimiento asambleario, que también, tema que está muy de moda en los últimos años, movimiento horizontal, donde las decisiones se tomaban siempre en asamblea, y donde la participación no solamente era de los propios insumisos, sino también de la gente que podía o que quería participar en el colectivo y que bueno, también se desarrollaron otro tipo de campañas, como las de objeción fiscal, y trabajo también por la educación, por la paz, en algunos institutos, en colegios, aunque, bueno, pues como podéis imaginar, el mayor esfuerzo y la mayor parte del tiempo pues se dedicaba a la insumisión y sobre todo a poner en evidencia al Estado ante el encarcelamiento que sufrieron bastantes insumisos aquí en Asturias, ¿no? Como os decía, son unas pinceladas de lo que fue aquella campaña, que para muchos y muchas nos supuso mucho aprendizaje también, y nos supuso pues la primera participación, la participación más importante en movimientos sociales. Luego pues alguna gente la seguimos desarrollando a otros niveles, pero también quiero hacer mención, aprovechando esta charla, hablar mínimamente del papel de las mujeres, que yo creo que se reconoció muy poco dentro del movimiento antimilitarista, el papel de las mujeres dentro del propio movimiento, ¿no? No solo mujeres que participaron dentro de la Coordinadora Asturiana por la Insumisión, que además yo creo que era una labor un tanto ingrata, porque como mujer no estaban obligadas a ir a la mili, por lo tanto no se podían enfrentar directamente, pero sí que hubo muchas mujeres que participaron en las labores de apoyo, de difusión, de denuncia, de movilización que se llevaban a cabo, ¿no? Estamos hablando de épocas donde teníamos movilizaciones semanales. Siempre que hubo insumisos en la cárcel había movilizaciones semanales en Asturias, y mantener aquello durante varios años bueno, pues resultó bastante complicado. Y ahí hubo muchas mujeres trabajando también dentro de la Coordinadora Asturiana por la Insumisión. Y también quiero hacer especial
hincapié en la labor de muchas madres que también se implicaron en la lucha de sus hijos. En el Consejo Ciudadano de Apoyo a la Insumisión, que también se creó por parte de amigas y familiares de los insumisos, y donde muchas madres, bueno, pues en situaciones donde lo que estaban apoyando era que sus hijos fueran a la cárcel, y estuvieran en la cárcel, a algunos de ellos, pues, más de un año, ¿no? Entonces, esa labor y esa implicación con la que muchas de ellas asumieron que su hijo, por una cuestión ideológica, iba a pasar un tiempo en la cárcel, y no solo la asumían apoyándolos y empujándolos y visitándolos, sino, bueno, participando en las movilizaciones y adquiriendo también conciencia antimilitar de lo que suponía ese enfrentamiento, bueno, pues cuando eran mujeres que probablemente nunca habrían pensado que su hijo iba a acabar en la cárcel, ¿no? Y creo que, bueno, pues que también hay que hacerles ese reconocimiento a esa situación que vivieron y a la que se enfrentaron, pues con mucha entereza, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, camaradas. Bueno, estoy tan contenta de estar aquí, os agradezco tanto que me hayáis invitado, porque además me habéis rejuvenecido, que 30 años, 40 años. Entrar aquí y además ver esta escenografía y oíros y recordar esa lucha, como podía recordar la de los insumisos en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Allí, en Budapest, hace eso, cuando los diplodocus iban por la calle, ¿no?, estuvieron los muchachos, se negaron a ir al ejército de Estados Unidos y hacer el servicio militar, que entonces era también del EVA, y nos explicaron cómo habían luchado contra eso, igual que vosotros. Os tocó un poco más tarde, pero aquella lucha, como todas, fue fundamental. Y además, volver a recordar los años de la plataforma contra la OTAN. Algunos tenéis edad para haber participado, para haberla visto, para haber estado en ella, ¿no? ¿Y qué nos ha pasado en estos 30 años que han pasado desde el referéndum de la OTAN para que nos hayamos desanimado tanto cuando la situación es tan terrible, ¿no? Y al mismo tiempo, pues agradeceros que no solo os hayáis acordado de mí, sino que penséis que el movimiento contra la OTAN, que el movimiento por la paz, tiene que tener una participación importante del movimiento feminista. Y esto no se había hecho hasta ahora. Bueno, hablaremos ahora de la segregación de las luchas, ¿no? De cómo, si las mujeres no aparecen como protagonistas casi nunca, mucho menos aparecen en las luchas que protagonizan hombres en temas de hombres, como es la guerra, ¿no? Cuando la mayoría de las víctimas, y esto ya se está publicitando, se está publicando, de las guerras, son civiles, y la mayoría de ellos mujeres y niños. Y estamos en un momento verdaderamente trágico, y no exagero nada. La plataforma contra las guerras, que en Madrid se ha organizado bastante bien y mis compañeras han participado con mucho entusiasmo, da unos datos y explica unas situaciones que tenemos que difundir en todas partes. Porque la gente, ese magma que ahora no tiene clases sociales, no tiene calificativos, pero que forma una masa importantísima que luego va a votar, no lo sabe. No sabe que España, que no ha tenido verdugo, que no ha tenido una potencia extranjera que la dominara, que no ha sido nunca colonia de nadie, más bien ha sido imperio y ha colonizado a otros pueblos, ahora, sin embargo, está bajo el yugo absoluto, bajo el servilismo absoluto de Estados Unidos. Y digo ahora, por decirlo, porque claro, esto comienza inmediatamente después, casi inmediatamente después de perder la guerra civil. Hace nada, y pidiéndole datos a periodistas, algunos muy cercanos a mí, como mi nuera, que está trabajando para la agencia soviética Novotny,
y que tienen los detalles y las cifras de lo que está suponiendo la participación nuestra en la OTAN y la presencia de las... Yo creo que si no quitas esto, compito con las imágenes y resulta un poco frustrante. Sí. Ya sé que está muy de moda, pero no, yo debo ser anticuada, pero me parece que nos estamos pisando, ¿verdad? Ya sabéis que se celebró una marcha contra la base de Torrejón de Ardoz hace unos días, ¿no? Entonces, la misma consigna que hace 30 años, OTAN no, bases fuera, se volvió a oír. Claro, quienes dirigen la plataforma decían: España pone el dinero, los soldados y las bases en operaciones que deciden otros países y que no tienen nada que ver con nuestros intereses. Estamos en guerra. Desde 1989, 137.000 militares españoles han cumplido misiones en 50 países en 4 continentes. Y lo hemos pagado todos. No lo olvidéis. Cada día de cada soldado, y no digamos cada litro de gasolina de cada tanque, lo pagamos. España y Portugal se han convertido en enclaves fundamentales de las bases americanas y de las operaciones que la OTAN va a realizar en referencia sobre todo a Medio Oriente y ahora también con el destino de Ucrania, ¿no? En la base de Torrejón se está construyendo un búnker de 10.000 metros cuadrados que será la sede del Centro de Operaciones Combinadas, el cuartel general marítimo de alta disponibilidad de la OTAN instalado a bordo del buque Castilla. Y en noviembre se van a celebrar las mayores maniobras de esta alianza que se han hecho después de la Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en Gibraltar, con más de 30.000 efectivos. España mantiene 2 bases militares. Esto es yo aquí me permito añadir una reflexión mía, porque estos son los datos más o menos oficiales, ¿no? España mantiene 2 bases militares con presencia militar permanente de Estados Unidos, la base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla y la base aeronaval de Rota en Cádiz, pero tengo la intuición, podríamos decir, porque no exactamente los datos, de que todas las bases, todos los cuarteles españoles están en realidad minados y dirigidos por los servicios secretos estadounidenses, por supuesto. En 2012 se autorizó en Rota la ubicación de 4 destructores que forman parte del escudo antimisiles de la OTAN. Y estos buques pueden operar en todo el Mediterráneo y África Occidental. El destructor estadounidense US Porter se une al escudo antimisiles en España. Tercero de los 4 destructores de la clase Harrisburg de la US Navy, dotados con sistema de defensa contra misiles balístico, BMD. Esto alguien debe entenderlo. Arribó este jueves a la base naval de Rota en el marco del escudo antimisiles de la OTAN. El US Porter se une así a otros 2 destructores ya desplegados en la misma base que llegaron el pasado año. Y la ceremonia de bienvenida fue presidida por el almirante de la flota español Santiago Bolívar Piñeiro, se llama Bolívar, fijaros, y el embajador de Estados Unidos en España, James Costos, que va allí a vigilar y a organizar y a dirigir, ¿no? Y concluirá este despliegue con la incorporación de un destructor de la misma clase más, el Lewis Kearney, informó la Armada Española en un comunicado. Y llegará a la base gaditana en otoño, concluyendo así el despliegue, permitirá a Washington tener siempre 2 buques de la clase Harrisburg capaz de detectar, seguir y destruir misiles amenazantes en aguas del Mediterráneo o para su despliegue donde se precise. El embajador norteamericano calificó el acontecimiento de una asociación duradera con España, que sirve a los intereses comunes, que tendrá un impacto económico positivo y que sirve para compartir tecnología de vanguardia, interoperabilidad sin precedentes. Pero hasta ahora el cometido de estos buques amarrados en Rota ha sido diferente al previsto. El pasado mes de enero, el primer buque que arribó a Rota, el US Donald Cook, en febrero pasado, en referencia a 2014, zarpó casi de inmediato hacia el Mar Negro para exhibir músculo ante Rusia en plena crisis de Ucrania, y lo mismo hizo el segundo, el US Ross.
Estados Unidos también quiere que la actual base de Morón de la Frontera en Sevilla se convierta en permanente para su contingente de respuesta ante posibles crisis en África, una fuerza que la Casa Blanca ampliaría hasta los 3.000 militares. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, envió una carta a principios de diciembre pasado a Madrid con esta solicitud. Se pide el permiso temporal para el estacionamiento en la base sevillana de una fuerza de élite del Cuerpo de Marines que se convierta en definitiva y además se amplíe sustancialmente el máximo actual, fijado en 850 militares. Van a ascenderlo hasta 5.000. Tanto unos como otros dicen que tienen que hacerse muy rápidamente estas operaciones porque, temiendo que en las elecciones próximas de final de año, aproximadamente, las fuerzas progresistas invadan el Parlamento, se podría impedir la renovación del acuerdo. Entonces, consolidaría el papel de España como elemento clave de la estrategia del Pentágono. Y que esta fuerza especial tierra-aire de respuesta de la crisis del Cuerpo de Marines de Estados Unidos fue creada en 2013 a raíz del asalto al consulado estadounidense de Bengasi, en Libia, ante la necesidad de contar en Europa con una unidad de reacción rápida para intervenir ante posibles crisis en África. Los marines se han desplazado 2 veces a la base de Sigonella, en Italia, para una posible intervención en Libia, y participaron en la evacuación de la colonia norteamericana en Sudán del Sur y en la crisis del ébola en Liberia. Y entonces el gobierno español informó que la misión de los militares estadounidenses es la ejecución de operaciones de respuesta ante crisis, contingencias de ámbito limitado y operaciones logísticas para proteger a ciudadanos norteamericanos, instalaciones y otro personal que se designe en regiones del norte y el oeste de África. Estas informaciones, no tampoco tan secretas, pero tampoco llevan las portadas del país, no son conocidas por la mayor parte, ni siquiera de las organizaciones en activo, que estamos en muchas batallas, ¿verdad? Y sobre todo, y por eso es tan importante esto que estáis organizando, el movimiento feminista ha estado muy ajeno, fundamentalmente en estas 3 décadas, de la lucha antimilitarista y de la lucha anti-OTAN. No diré que haya sido esta lucha anti-OTAN muy activa, pero el movimiento feminista ha estado muy ocupado en intentar avanzar en los objetivos que tenía y que en alguna medida, por supuesto, hemos conseguido. Pero este es un tema que ahora últimamente me preocupa y que continuamente estoy repitiéndolo, porque hay una segregación evidente entre las tareas políticas, las batallas políticas que estamos dando y que han dado tantos camaradas y compañeras, entre los objetivos que se supone que son propios de las mujeres y los objetivos que son propios de los hombres, entre los que entra pues de la lucha antimilitarista. Y es cierto que el movimiento feminista lo tuvimos que crear de la nada, después de las ruinas de lo que fue la pérdida de la guerra y los 40 años de dictadura. Realmente nunca les hemos agradecido lo suficiente a nuestras antecesoras, que lucharon de la manera en que lo hicieron. Podemos imaginar en qué tiempos les tocó vivir y de qué manera iniciaron la ruptura de una sociedad patriarcal, pero aquel legado, cuando nosotras, las generaciones que las seguimos, comenzamos a reconstruir de las ruinas un poco de organización feminista, apenas teníamos ni instrumentos, ni documentos, ni recuerdo, ninguna de nuestras antepasadas ya vivía, y tuvimos que elaborar desde la ideología a la organización, los programas de lucha y todas las estrategias que teníamos que llevar adelante. Y lo cierto es que los hombres nos ayudaron muy poco, por no decir que se convirtieron en tantas veces en hostiles y en enfrentados. Y esto hoy, ya sé, ahora ya pues somos todos viejos, ¿verdad? Y ahora ya lo reconocemos. Pero aquellos fueron años bien duros de enfrentamiento, no solo con los fascistas, sino tantas veces con nuestros camaradas comunistas. Porque aquellos hombres con los que yo tanto he trabajado, he luchado y me he enfrentado, que estaban dispuestos a dar la vida por cambiar el mundo, lo que no estaban dispuestos era a cambiarse a sí mismos.
Y de la misma forma que trataban a las mujeres en la casa, la trataban en el partido. Y de la misma manera que estaban pensando que la dirección de las luchas tenía que ser masculina y que ellas tenían que hacer café, pues luego, cuando llegaba el momento de la organización del movimiento, nosotras estábamos destinadas a llevar el café en las reuniones, a hacer en todo caso, si se podía, las copias de los panfletos y, por supuesto, a visitar a nuestros hombres en las cárceles. Salir de ese encajonamiento en que estábamos, me remonto un poco a esto porque es bueno conocer, ¿no?, la historia de nuestras luchas y que tanto lo recordemos los que las vivimos o las que las heredamos como las jóvenes y los jóvenes que no saben nada de ellas, ¿no? Porque en aquellos años terribles hablar de feminismo era hablar de prejuicios burgueses y plantear que las mujeres tenían que luchar por algo más que el agua de los barrios y los semáforos de las carreteras dividía al movimiento obrero. Y recuerdo como ya bastante enfadada en algún momento dije, no, sí, es evidente que el feminismo es el que ha dividido al movimiento obrero. El movimiento obrero siempre ha estado unido, siempre ha estado organizado con una gran solidaridad y una gran dirección única. Y comenzar en aquellos años a hablar no ya del aborto, que era palabra prohibida en toda reunión clandestina y no clandestina, y por supuesto no digamos en los medios de comunicación legales, sino simplemente de la igualdad de salarios, pues parecía que íbamos con esto pues, a dividir el movimiento obrero. Pensemos que la igualdad de salario, la reivindicación de la igualdad de salario, tiene más de 200 años, porque nuestras antepasadas de la Revolución Francesa lo sacan en los manifiestos que publican en aquel momento, que copiaban a mano, con una pluma, supongo, de ganso o como fuera. Y 200 y pico años después seguimos teniendo que reivindicar que haya igualdad de salario. Y en eso tampoco nos habéis ayudado, camaradas, porque los sindicatos no han estado en primera línea de lucha para pedir la igualdad de salario, ni están. Lo digo en pasado, y no sé por qué lo digo en pasado, porque no están en primera línea de lucha pidiendo la igualdad salarial. Ni están ellos tampoco en primera línea de lucha protestando por el acoso sexual en el trabajo. La UGT hace 2 días decía que el 75% de las trabajadoras habían sufrido acoso sexual en el trabajo. Y bueno, naturalmente la mayor parte de los criminales que lo ejercitan son los empresarios, los jefes de personal, los burguesitos y ejecutivos que están allí. Pero también muchos compañeros obreros, también muchos compañeros de banco y explotados y oprimidos y maltratados por la empresa, que se les ocurre que, bueno, por lo menos van a pasar un rato agradable metiéndole mano a la compañera que tienen allí, ¿no? Y con estos antecedentes brevemente recordados, muy brevemente, el movimiento feminista tuvo que crearse por sí mismo. Nosotras tuvimos incluso que segregarnos de una manera específica. Y os contaré que cuando creé en la sección de Derechos de la Mujer en la Asociación de Amigos de Naciones Unidas de Barcelona, y estoy hablando del año 68, ¿verdad?, este año carismático, pues el partido me puso allí a 2 espías vigilantes para que no hiciera una campaña segregadora, disgregadora del movimiento obrero. Bueno, pero al final, pues el grupo que yo estaba creando, pues planteé que era un grupo de mujeres las que teníamos que organizarnos. Y entonces ya me enviaron al responsable de célula y de comité y de tal, a decir que de ninguna manera, que si éramos democráticos, tenían que entrar hombres. Y con aquella imposición, pues se me fueron todas las mujeres, porque era un grupo más amplio que solo del partido, pero se me fueron todas las mujeres del partido. Y aquello también motivó una disensión con una gran amiga y camarada mía con la que vivía, en la que estuvimos peleadas un montón de tiempo. Fijaros, porque queríamos hacer grupos de mujeres, y queríamos hacer grupos de mujeres que reivindicaran los temas de las mujeres. No solamente los temas sociales,
No solamente las alcantarillas y los semáforos y el agua de los barrios, que creíamos que tendrían que reivindicarlos también los hombres, porque los hombres también vivían en esos barrios y también utilizaban el agua y también necesitaban alcantarillas y necesitaban semáforos, ¿verdad? Y en estas batallas que tengo contadas en algunos libros para quien quiera recordar la historia y aprender de ella, en estas batallas, en una de las asambleas que ya en la transición pudimos realizar, me acuerdo que una compañera me decía, ¿tú te das cuenta que las comunistas no tienen vaginas sino semáforos? ¿No te das cuenta de que no tienen problemas personales, sino que solamente son los de las alcantarillas y los de las viviendas? Bueno, pues este es el origen, este es el inicio, todos somos hijos de nuestra propia historia, de que el movimiento feminista lleve 40 años organizado por las mujeres, hablando de los temas de las mujeres, luchando por avanzar y situarnos un poco como ciudadanas de este país. Y hemos conseguido muchos avances, hemos conseguido a pesar de todos. Y de eso podemos estar bien satisfechas, porque cuando volvemos a repetir todas las carencias que estamos sufriendo, a veces podemos deprimirnos, ¿no? No, pensemos que además no teníamos nada que perder más que nuestras cadenas y que, por tanto, todos los avances legales que podemos arguir y que están allí de momento para defendernos, los hemos alcanzado nosotras. Y que un poco de reconocimiento social y sobre todo, fijaros, que estemos aquí, que me hayáis convocado y que estés tú presentándome, eso también es un avance del movimiento feminista. Pero el otro día, en el Pacto Feminista, cuyos documentos espero que me parece que unas compañeras han fotografiado y copiado y que, bueno, os los teníamos que repartir, pero no os vayáis sin llevároslos, ¿eh? En el Pacto Feminista que hemos convocado a partir de la plataforma feminista del Ateneo de Madrid, sí, mejor que los repartáis, porque luego la gente se va y se le olvida. En ese pacto feminista por las mujeres, un documento, ya lo veréis, tiene 19 puntos que tenemos que defender todavía. Y digo todavía porque empezamos por protestar y pedir que se erradique la violencia contra la mujer, que ya es decir, ¿no? Y continuamos pues con todos los temas que ya sabéis. Bueno, no sé si he tenido buena idea con decir que lo reportáis, ¿eh? Me parece que nos vamos a distraer otro poco. Bueno, pues en ese pacto estábamos reunidas en la asamblea hace poco. Y entonces habían pedido ya la entrada, y eso muestra el éxito que tenemos, 42 asociaciones de toda España. Y habían pedido la entrada, entre otras, las mujeres de la Plataforma contra la OTAN, de la Plataforma contra las Guerras. Y se planteó el tema y parecían muy ajenas, las compañeras estaban muy ajenas. Porque, claro, si tenemos que seguir discutiendo y pidiendo ayuda para que no nos asesinen todos los días, si tenemos que seguir denunciando las diferencias salariales y si ahora han entrado temas nuevos como las denuncias falsas de la violencia o la custodia compartida, pues resulta que estamos siempre en el mismo centro del mismo tsunami en el que nos movemos, ¿no? Y del que apenas sobrevivimos. Pero yo les decía a las compañeras, mira, yo tengo menos tiempo por delante y yo llevo 50 años, yo que sé cuántos, hablando del aborto y ya no puedo más. Quiero decir, hemos alcanzado, bueno, esos avances, podemos discutir si son estupendos y perfectos o no, pero de la ley de plazos y de una red de clínicas de aborto, aunque sean privadas, que lo practican, un numerus clausus de abortos, porque son unos 100.000 anuales y de esto no subimos ni bajamos apenas cifras, y por lo tanto un cierto contento y por supuesto hemos erradicado casi la mortalidad materna por abortos provocados. Entonces, en lo que se plantea el feminismo hoy, y lo digo hoy y sigo repitiéndolo hoy, pero yo creé el Partido Feminista en el año 79. Lo que se plantea al feminismo como verdadero desafío es ser un feminismo político, es participar en la política llamada general, como si la política general no fuera también la nuestra.
y que, por tanto, el feminismo sea el que transforme esta sociedad. Y que tengamos que discutir todavía por los temas específicos que afectan a las mujeres, sobre todo por su calidad de clase explotada y por su situación y por su especialidad reproductora, es imprescindible, pero es imprescindible también que participemos en los presupuestos del Estado, que hablemos de lo que pagamos a la OTAN, que creo que no lo sabe nadie, que sepamos en qué se invierte de nuestro esfuerzo, de nuestra sangre, de nuestra piel, de nuestros huesos, que nos sacan todos los días, no solo para robar, como se denuncia, sino para invertir en las industrias más mortíferas como la de armamento. Y introducir estos temas en el seno del movimiento feminista es una tarea que todavía veo bien difícil, ¿no? Bueno, nosotras como partido feminista hemos creado también el Partido Feminista de Euskadi, el Partido Feminista de Valencia, el de Cataluña, que fue el primero, el Partido Feminista de España. Con ellos hemos competido en algunas elecciones, en algunas contiendas electorales. La última más importante, que fue las europeas del año 99. Y hemos tomado el pálpito de varias cosas. Por supuesto, hemos descubierto una ley que es tan evidente como la ley de la gravitación universal, que es que sin dinero no ganas unas elecciones. Pero, aparte de eso, conseguimos reunir en aquel año 30 millones de pesetas, que era una heroicidad para los presupuestos y los recursos que tenemos las mujeres y que tenemos el movimiento feminista, pero pensad que en aquel año los dos partidos fundamentales que se presentaban a las elecciones y que no por casualidad pusieron por primera vez y única, en momento y última en la historia, a una mujer cabeza de lista, porque fue Rosa Díez por el PSOE y Loyola de Palacios por el PP, ya esto ha quedado en las nubes de la hemeroteca, ¿no? Aquellos partidos, cada uno gastó 1.000 millones de pesetas en la campaña electoral. Bueno, fue una experiencia de la que aprendimos nosotras mucho. No sé si enseñamos algo a alguien, pero nosotras aprendimos mucho. Y yo siempre aprendo, no sé si enseño, pero siempre aprendo. Y una de las cosas fundamentales que son importantes hoy, que seguimos teniéndola y que tenemos que tenerla como una luz que nos guíe a ver cómo seguimos adelante en esta lucha, es que, por un lado, la población española en general, el pueblo, no está ya ni concienciado, ni motivado, ni inquieto, ni apasionado por los temas militares. Ni el gasto de armamento, ni cómo fabricamos armas y se los vendemos a Marruecos y se las vendemos a infames gobiernos que van a reprimir a sus propios pueblos o a organizar guerras de agresión. No sabe lo que es la OTAN. Yo os pido que hagáis una encuesta personal, no esperéis que el CIS os lo diga. Salís a la calle, le preguntáis al camarero y a la mujer que está en una tienda y al vecino y al que sea, y preguntarles, ¿saben lo que es la OTAN? Hoy, 2 generaciones o generación y media después de la gran campaña contra la OTAN, ya no saben lo que es. Y yo no he oído, desde hace no sé cuánto tiempo, que en el Parlamento planteen, ni los gobiernos de izquierda, que nos digan cuánto gastamos en la OTAN, qué nos cuesta nuestra pertenencia a la OTAN, porque eso es uno de los secretos mejor guardados que tenemos. Y esta evidencia, este pálpito que nosotras tomamos, pues nos tendría que motivar, nos tendría que enseñar a todos los activistas que estamos en esta batalla para ver cómo difundimos estas ideas. Y aquí todas las mujeres que estamos aquí y todas muchas más que estamos en la batalla feminista, cómo también movilizamos a nuestras compañeras para que, como digo, demos el salto cualitativo del movimiento social al movimiento político. Porque si seguimos encerradas en los estrechos márgenes de las reclamaciones que un movimiento social puede arbitrar, ¿verdad? Podemos llevar a manifestaciones y podemos hacer estas reuniones y asambleas y escritos, pero si seguimos aquí, esto se esclerotizará.
En realidad, en alguna medida sucedió, pero sucedió, y si queréis luego lo comentamos, por el fenómeno clarísimo de que una buena parte de las dirigentes del movimiento feminista, y además mujeres preparadas, profesionales y que sabían mucho, se unieron a partidos políticos, especialmente al Partido Socialista, y entonces se acabó como movimiento, claro. El momento en el que tú lo que haces es arbitrar los recursos del Estado con un despacho y con un coche en la puerta, ya no eres una agitadora, sino una funcionaria. Pero, aparte de esto, lo cierto es que el movimiento feminista, genuino, por llamarlo así, aquellas que seguimos dando la batalla sin haber cobrado ningún sueldo de ningún partido, están especializadas, están dedicadas a mantener los temas de las mujeres. Y es cierto que tenemos que hacerlo, porque ya visteis este año que hemos tenido que invertir, no voy a decir perder, pero hemos tenido que invertir en contrarrestar la famosa ley de Gallardón, que quería restringir la práctica del aborto. Pues claro, resulta que cuando crees que has avanzado un paso, pues a ese paso lo tienes que defender, ¿no? Y tienes que volver a buscar las ametralladoras porque aquí te están bombardeando desde todas partes. Pero aún así, y aunque sigan matando mujeres, ¿de qué manera? Cada semana tenemos que ser conscientes que el movimiento feminista tiene que ser un movimiento político. Si las mujeres que han participado en tantas luchas y están en tantas partes hubieran comprendido esto hace tiempo, el Partido Feminista tendría una fuerza, tendría una influencia política que no tiene. Pero claro, también es cierto que los hombres ya se podrían implicar un poquito más en las luchas de las mujeres, ¿verdad? Porque lo que es cierto es que hay una absoluta segregación en el mundo femenino y entre el mundo masculino. Cuando se convoca una asamblea feminista, no va ni un hombre. Pero no digo porque nosotras les cerremos la puerta, como lo hicimos durante mucho tiempo, y no quisimos que vinieran a estorbarnos, que es a lo que venían, claro, y a quitarnos la palabra y a opinar en contra de lo que estábamos decidiendo. No, estamos hablando de asambleas abiertas. Y, por ejemplo, pues hace nada, cuando se discutía el programa electoral de Izquierda Unida de la mujer, no vino ni uno. Y cuando me encontré al responsable de una de las provincias, me encontré y le dije, bueno, es que pasa esto, es que no viene ni un hombre, ni siquiera para el programa electoral de las mujeres. Entonces sonríen, ahora hacen esto, ¿eh? Antes se enfadaban, antes me contestaban mal. Ahora sonríen así, con un tono así como culpable y dicen, es verdad, es que hay mucho trabajo por hacer. Y este es un mantra que sirve para todo, ¿no? En cuanto criticas alguna cosa, dicen, no, es verdad, es que hay mucho trabajo por hacer. Bueno, pues efectivamente hay mucho trabajo por hacer, pero hacerlo deprisa, hacerlo deprisa. Porque estábamos en Caracas, estábamos Pablo y yo en Caracas hace poco, y entonces las compañeras que estaban organizando los stands de feminismo, de libros feministas en la Feria del Libro, que había una feria del libro internacional muy importante, buscaban autoras que hubieran escrito contra el imperialismo, porque era una sección de antiimperialismo. Y había muy pocas, había 2 o 3 firmas. Me dijeron, bueno, claro, así con un tono de crítica, de reproche, es que las mujeres han escrito muy poco contra el imperialismo. Dije, sí, seguramente, no he seguido yo esta investigación, pero desde luego los hombres han escrito muy poco contra el machismo, pero muy poco. Muy poco han estado en las batallas que hemos dado, muy poco acudís a los actos que organizamos, muy poco vais a las manifestaciones incluso contra la violencia contra las mujeres. Y yo sé que la mayoría de los hombres no son asesinos de mujeres, porque no quedaríamos ninguna vida, claro. Y yo sé que muchos de los camaradas que están en este partido y en el otro, en este grupo y en el otro, en esta asociación y en la otra, no están de acuerdo ni con la violencia, ni con la prostitución, ni están a favor del aborto, pero no van. Pero convocamos y no van. Y esa segregación se mantiene. En los actos políticos la mayoría que van son hombres. En los actos de las mujeres, la mayoría casi única van mujeres. Y esta lo tenemos que romper. Esto lo tenemos que acabar. Porque ¿qué mundo es el que el que tenemos? Es horrible, pero ¿cuál es el que queremos ir avanzando y construyendo? Queremos un mundo en el que las mujeres, construyan un estado del bienestar y repartamos lo que haya para cuidar niños y mayores y ocuparnos de escuelas, etcétera, y los hombres sigan haciendo tonterías y crímenes con las guerras y con los presupuestos.
Este no es mi plan. No es mi plan ni el de tantas otras, ni el de tantas otras compañeras. Pero también, ¿verdad?, me gustaría ver que los dirigentes políticos han entrado un poco en la senda del feminismo. Y la verdad es que el panorama actual, el de hoy, el de ayer y el de mañana, pero de ahora, de estos momentos, no lo demuestra así. ¿Habéis visto las formaciones políticas que se presentan a elecciones? ¿Cuántas mujeres llevan? Estoy hablando, por supuesto, del PSOE hacia la izquierda. No me interesa ni me importan las que puedan llevar entre Ciudadanos y el PP. ¿Cuántas mujeres llevan en cabeza? Ya lo sabemos, ¿no? Pero además, ¿qué programas feministas tienen en sus programas electorales? Y seguís un poco la contienda electoral en las televisiones cuando los dirigentes, sobre todo máximos, hablan de los temas de las mujeres. En los mismos minutos en que estaban en la televisión varios dirigentes, o todos, de las elecciones entre Madrid y provincias importantes, acababan de asesinar a una mujer en un hospital de Vigo, en las condiciones más horribles, porque ese episodio reúne todas las opresiones, todos los abandonos y olvidos y todos los desprecios que nuestro estatus legal, que nuestra situación legal y que nuestro Estado puede tener. Porque aquella mujer había ingresado en el hospital con un hachazo en la cabeza. Le había roto el cráneo y salía masa encefálica. Estaba en coma. El marido, que estaba en la casa cuando sucedió aquello, asegura que habían entrado unos bandidos a robarles y que mientras él dormía arriba, en el piso de arriba, se había producido la agresión de la mujer. Ingresa la mujer en coma, no puede hablar, bueno, no se sabe siquiera si sobrevivirá. Y la Guardia Civil, que ya tiene alguna experiencia más, de todas maneras sospecha que esta historia es mentira. Y se lo dice a la juez, y encima la juez es una mujer. Y se lo dice, y le propone o le pide que dicte orden de alejamiento de este tipo. Y la juez dice que no hay indicios suficientes. Pero luego, además, investigando un poco más y pensando un poco más, le dice que suponen que la primera agresión también era del personaje y que, por tanto, es un peligro que esté allí porque estaba en el hospital todos los días. Bueno, el resultado ya lo sabéis. Una noche, cuando ella empieza a recuperarse y se supone que puede recuperar el habla, la asesina. Pues este suceso no ha tenido ningún eco en ninguno de los discursos ni mítines de los candidatos, en ninguno, ni siquiera en Galicia, donde sucedió. Ha habido, naturalmente, las protestas, las manifestaciones, lo que queráis, que desde el movimiento feminista y desde bastantes colectivos, incluso mixtos, pues han hecho. Pero desde el punto de vista político, este episodio no tiene importancia, porque en realidad matar mujeres no tiene importancia, porque en realidad las mujeres no tienen importancia en el país. Y claro, la pequeña presencia que nosotras nos hemos conquistado, pues ya sabemos lo que nos ha costado, pero sigue siendo de segunda categoría. Entonces, cuando nos planteamos temas fundamentales, porque lo son, como el militarismo en nuestro país y los gastos militares y lo que supone la OTAN, pues tampoco emocionamos a las mujeres del movimiento feminista. Y podemos explicarlo aunque no estemos de acuerdo, y hasta comprenderlo, porque bastante tenemos con curarnos nuestras heridas, con sacar de donde no tenemos medios económicos. Ahora vamos a presentar un vídeo de 3 minutos de denuncia de la situación legal que vivimos y de la violencia contra la mujer y de la falta de reconocimiento social de esta masacre que hemos financiado como hemos podido desde el Pacto Feminista. Pero claro, en estas condiciones de precariedad, de persecución continua, de no solo no avanzar, sino retroceder, sobre todo en las cuestiones laborales y económicas, pues las mujeres en el movimiento feminista no están concienciadas o no están emocionadas por participar en las plataformas antimilitaristas y en la plataforma contra la OTAN. Y tenemos que conseguirlo. Esto tenemos que conseguirlo. Porque hay que explicarle, y hay que explicarle a todo el mundo, no solamente mujeres, por supuesto, sino a todos los seres que puedan entenderlo, que esos gastos militares nos arruinan. Que a todo esto yo no puedo entender tampoco por qué los dirigentes políticos no los mencionan,
porque lo que sí repiten, y repiten todos como papagayos, es la letanía de nuestras desgracias, que nos echan de las casas, que la sanidad se desmonta, que en la escuela no hay profesores, que los discapacitados nadie los ayuda, que las pensiones no dan para comer. Y es una letanía, y eso lo podemos oír 40 veces como lo oímos cada día en la televisión y en la radio y en la calle y leerlo, pero lo que no oigo nunca, es decir, y además los gastos de la OTAN y los gastos militares nos están sacando la sangre y la piel, y ese dinero significaría tantos hospitales y tantas escuelas y tantas ayudas, ¿no? Porque parece que desde las altas instancias de los poderes políticos tienen mucho miedo de plantear este tema. Yo no supongo que será una casualidad que estemos muriéndonos de frío en este sótano, ¿no? Y que no tengamos aquí, estemos en el Teatro Campo Amor, en un mitin impresionante, ¿verdad?, con los dirigentes políticos de moda, allí, ¿verdad?, participando en el escenario. Esto es cierto. Pero yo, para no hacerlo muy largo y poder luego dialogar lo que queráis, yo quería rematar la última parte de esta intervención, de esta mini intervención mía, haciendo una declaración expresa que me parece fundamental. Y es que ni la OTAN, ni saldremos de la OTAN, ni acabaremos con las bases militares estadounidenses, ni muchos otros temas como los desahucios, mientras no proclamemos la República. Y eso es algo que tenemos que tener metido dentro de las células cerebrales, hasta lo más hondo de nuestros huesos, porque todo lo que planteamos, todas las reivindicaciones, ahora veía otra, visto por aquí, que no me acuerdo cuál era, también, bueno, muy importante, pero pensaba, es verdad, se van a creer que habrá una escuela laica si no proclamamos la República. Pero ¿creéis que con esta monarquía corrupta, ladrona y beata, que está todos los días en misas y en actos religiosos, vamos a cambiar esto de verdad? ¿Creéis que vamos a echar a los Estados Unidos de nuestro país, que vamos a ocupar las bases militares, mientras el rey y toda su familia cobre como cobra de la OTAN? Si está mantenido por ellos, como está mantenido por la Unión Europea, claro, y por los jeques árabes, pero ¿creéis que realmente podemos avanzar si no tenemos como objetivo fundamental acabar con esta monarquía? Yo, que estaba en el programa de La Tuerca con Monedero el 22 de marzo, ¿alguien lo ha visto? No, bueno, pues se puede ver, ¿eh? Está allí en internet, o sea que podéis pinchar cuando queráis. Y venían las marchas a Madrid, en aquella explosión que parecía que íbamos ya a tomar el poder, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a tomar el poder si no se lo propone uno? Bueno, se reunieron en la Plaza de Colón y luego se fueron a casa. Y también se lo dije ahí. Bueno, y entonces la letanía pues volvía a surgir, ¿no? Aparte de que empezó diciendo que empezaron todos, porque no estaba yo sola, había un panel de 12 personas, estaba Tania Sánchez y otra serie de participantes y de dirigentes y activistas de diversos movimientos, y venían de Extremadura y de varias provincias, y entonces hablaban del sentido común. Ya sabéis que ahora otro mantra es que vamos a actuar políticamente con el sentido común, porque lo que pedimos es de sentido común, y lo repetían uno y otro y otro y otro. Y ya cuando me tocó a mí dije, bueno, yo quería recordar la frase de Marx en Revolución y Contrarrevolución, unos textos que eran los artículos que Marx escribió para el New York Times en la Revolución del 48 en Alemania, que decía que el sentido común era muy útil para la economía doméstica, pero que servía poco para hacer revoluciones. Y se quedaban pasmados, ¿verdad? Porque poner en cuestión que el sentido común tenía que regir toda nuestra campaña política y todas nuestras acciones, y que además introdujera la palabra revolución, pues eso era una blasfemia. Bueno, y entonces a continuación pues dije esto, que la letanía esta de nuestras reivindicaciones no se conseguirá nada más que algunas miserias, más que algunas limosnas, si no proclamamos la República. Y eso ya fue la bomba que cayó sobre el plató de televisión, ¿no? Entonces eso ya descolocó al presentador y a los participantes y a todo lo que quieras. De tal manera que Monedero balbució, bueno,
pero ¿no te parece, Lidia, que es prematuro? Dije, mira, este año se cumplen 75 del fin de la Guerra Civil. ¿Qué te parece prematuro? ¿Te parece prematuro que lo reclamemos? Pero es que además es la primera vez en la historia de España que un rey ha tenido que salir en televisión a pedir perdón al pueblo por sus golferías. Es la primera vez en la historia de España que una hija de rey ha tenido que ir al juzgado a declarar por sinvergüenza y ladrona. Y es la primera vez en la historia de España que un yerno de rey está procesado por 5 delitos. Y si nosotros, el pueblo, que tendría que exigir la democracia para el pueblo, no lo aprovecha, es que somos tontos. Y es evidente que somos tontos, ¿eh? Es evidente, porque 3 meses después nos colaban al nene, nos colaban al niño este pulido y guapito, ¿verdad? Que ahora ya, ¿verdad? Toda la corrupción, todo el pantano de corrupción que está saliendo, pues ya está oculto, ¿no? Le hemos puesto allí un plástico, lo hemos tapado, el olor parece que no se huele tanto, y ahora están estos limpios y preciosos y monísimos, volviendo a estar en las portadas de las revistas del corazón. Y yo os repito que esta es una profecía, y es una profecía lamentable, y además cada vez que he hecho una profecía he tenido razón. O sea que, porque, y esto lo comentaba con el camarada, este amigo y compañero en cuya casa estoy, que hace 30, 40 años andaba yo por Asturias, por toda la cuenca minera, intentando agitar al personal para evitar la deriva derechista de Carrillo y sus secuaces. Y le dije que después de esto no conseguimos convencer a nadie. Pero ya veis, ¿no? Ahora ya, tristemente, ¿verdad?, decir que teníamos razón, pues no es ningún triunfo. Pero yo sí que vaticino que mientras no proclamemos la República no va a cambiar nada. Porque hay 3 cuestiones que no son de Estado, como dicen aquí los estadistas y los políticos, son del pueblo, son del país. Hay 3 cuestiones que son fundamentales simplemente para cambiar un poco la situación de nuestro país. No estoy hablando de la revolución bolchevique, ¿eh? Solamente iniciar un camino de democracia un poco popular. La primera, proclamar la República. La segunda, anular el concordato con la Iglesia Católica. Y la tercera, salir de la OTAN y echar a las bases militares de España. Y mientras esto no lo hagamos, camaradas, me parece que tenemos un largo camino de reivindicaciones y de luchas, que es, bueno, como decía Mao, la revolución es un largo camino que comienza con un paso. Y hemos dado algunos, pero tenemos que darlos más deprisa, ¿eh? Porque yo no quiero morirme sin ver la proclamación de la República. Muchas gracias.